Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Realmente es una bendición poder estar delante de la presencia de Dios, en la casa de nuestro Dios, para poder escuchar la palabra. Realmente estamos delante de nuestro Dios en esta mañana y por medio de la palabra Dios va a hablar a nuestros corazones por la obra del bendito Espíritu Santo. De hecho, mis hermanos, ya ven que estamos tratando el tema de pues los ministerios de nuestro Señor. Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, es nuestro Redentor, pero tiene tres oficios. Ya lo recordamos, es profeta porque es el que nos da la palabra, el de sacerdote porque es el que intercede por nosotros, pero hoy vamos a hablar de nuestro gobernante, nuestro Rey, nuestro Señor. Vamos a hablar de ese ministerio y cómo afecta nuestras vidas. Pero, de hecho, la plática se llama Jesús, nuestro Mesías, Rey Salvador. Voy a hacer una pequeña introducción, mis hermanos, que nos va a introducir de dónde salió el texto que vamos a hablar en esta tarde. Vayan buscando Isaías 33, el versículo 22. Vamos a leerlo, mis hermanos, de una vez. Isaías 33, versículo 22, en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey y Él mismo nos salvará. Cuando se dio este pasaje, debemos entender, mis hermanos, de que Dios promete afirmar su reino a David, la protección y cuidado siempre estaría con él y su descendencia, pero siempre y cuando cumplieran las condiciones que Dios había establecido en su palabra. Pero resulta que uno de los hijos de David, el rey Salomón, no cumple con estas condiciones. ¿Y cuál fue la condición de que no cumplió? De que no se casara con mujeres ajenas al pueblo de Dios o al pueblo de Israel. Y se empieza a casar con mujeres que provenían pues de Egipto, mujeres fenicias, mujeres de otros lados, para establecer alianzas y pues puede decirse relación con otros reinos. Pero el problema de no obedecer este mandato, cuando el rey Salomón tenía la obligación de guardar la palabra de Dios, de guardar los mandamientos, de cumplir los mandamientos al 100%, y él no los cumple al casarse con sus mujeres extranjeras, porque ellas lo empiezan a inducir a que adore otros dioses, mis hermanos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que le agradó eso a Dios? Era desagradable completamente para los ojos de Dios, al grado tal que Dios envía su juicio y el reino poderoso, el más hermoso reino que ha habido, ahora sí que el más perfecto, empieza a sufrir problemas internos y este reino se parte en dos. En el reino del norte, que se llama Israel, con capital en Samaria, y en el reino del sur, que es el reino de Judá, con capital en Jerusalén. El reino del norte, hay otros reyes, o sea, Dios levanta otros reyes que no son descendientes de la familia de David, y penosamente todos esos reyes fueron malvados, no se apegaron a la palabra de Dios, siendo que Dios mismo los había levantado. Mientras que en el sur, pues sigue la descendencia del rey David, o sea, Dios permite que en Judá, el reino de Judá, se siga manteniendo el reino de Dios. Pero, mis hermanos, como hay reyes buenos, obedientes a la palabra de Dios, descendientes de David y Salomón, hay reyes que no obedecen la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasó, mis hermanos? Por no obedecer la palabra de Dios, Dios trae juicio. Dijimos que el reino del norte había una situación de que no obedecieron y Dios trajo el juicio por otro pueblo extranjero que se llamaban los asirios. Estos asirios, mis hermanos, lo que hicieron fue que invadieron el reino del norte y haga de cuenta que destruyeron ese reino y lo sacaron, o sea, se perdieron las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Pero como el reino del sur también estaba en esa situación de desobediencia, Dios envía de nuevo a los asirios y empiezan a invadir las ciudades fortificadas de los reinos de Judá. ¿Se imaginan? A causa de la desobediencia de los reyes, y ahí es donde surge el profeta Isaías, y
también surge un rey llamado Ezequías, que él sí era obediente a la palabra de Dios, y es cuando el profeta Isaías, cuando está la invasión, y no nada más la invasión, están a punto de llegar a la capital, a Jerusalén, para invadirla. Y es cuando Isaías lanza este pasaje, mis hermanos, que es el que estamos leyendo: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y que dice, y él mismo nos salvará. Una palabra de aliento. Imagínate que están afuera, la peor amenaza, y viene este mensaje: porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, y Él nos salvará. Yo quiero decirles, mis hermanos, que Dios, por medio del profeta Isaías, le dice a Ezequías, que era el rey en ese momento del reino del sur: Dios está de nuestro lado. Es una palabra de aliento, es una palabra de que no te desesperes, está la situación difícil, está la situación imposible, pero Dios está de nuestro lado. Por eso dice, Dios es nuestro. No es lo mismo decir Dios es juez, Dios es legislador, Dios es juez. Es muy diferente a decir Dios es nuestro. ¿Por qué indica eso, mis hermanos? Que está de nuestro lado, que está a nuestro favor, que está con nosotros, que Él estamos con Él, que Él está con nosotros, mis hermanos, y eso es algo maravilloso. Dios no es ajeno a su pueblo. Al pueblo de Dios, Dios ha dado promesas, y es maravilloso que podamos decir Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, y que Él mismo nos salvará. Si se fijan, si Dios está de nuestro lado, mis hermanos, toma sentido Él que nos salvará. Dios nos salvará, Dios nos salvará. ¿Pero de qué, mis hermanos? Hay que recordar que estos textos, mis hermanos, no eran nada más para el momento. Lo vamos a explicar al final qué pasó. Estos textos tienen una situación profética que hablan de Jesucristo. Y esos textos se aplican a nosotros, mis hermanos. Y ahora vamos a ver que cuando dice Él mismo nos salvará, ¿salvarnos de qué? Busquemos Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Sí nos estamos explicando? Gloria a nuestro bendito Dios, porque Dios siempre tiene palabra para nuestra vida, palabra de aliento cuando aún la situación esté imposible, cuando la situación parezca que no tiene salida, Dios está a nuestro lado. Recordemos eso. Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Vamos todos juntos, mis hermanos? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció, que dice, en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que fue Isaías precisamente, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le dijo, y le puso por nombre Jesús. Aquí hay varias cosas interesantes. El nombre de Isaías, el nombre de Josué, el nombre de Jesús está relacionado con Jesús es Salvador, o Dios, más bien Dios es nuestro Salvador, Dios es el que nos salva. Y si se fijan, mis hermanos, en el versículo 21 dice: pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará. ¿De qué nos va a salvar, mis hermanos?
porque Él salvará al pueblo ¿de qué, mis hermanos? De nuestros pecados. Si se fijan, mis hermanos, nos va a salvar de nuestros pecados. Pero ¿por qué es importante, mis hermanos, que Dios nos salve de nuestros pecados? Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Hay que recordar que Dios tiene una naturaleza santa, pero no nada más santa, mis hermanos, sino que es 3 veces santa, es infinitamente santa, al grado tal que los querubines que están delante de la presencia de Dios vuelan, o sea, tienen 6 alas, 2 para volar, con 2 se tapan la cara porque no pueden soportar la santidad de Dios y se tapan los pies. Imagínense la santidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se puede acercar el hombre pecador a Dios? ¿Ustedes qué creen? Es imposible, mis hermanos. Pero Dios, mis hermanos, por medio de Jesucristo, permite que nos acerquemos a nuestro bendito Dios. El pecado fue lo que provocó la expulsión de Adán y Eva en el Edén. A causa de que pecaron, Dios los tuvo que sacar del paraíso. Otra cosa tremenda, mis hermanos, el pecado nos esclaviza increíblemente. San Juan capítulo 8, 36, para que lo anoten, yo se los voy a leer, o si lo pueden leer, Juan 8, 34 y 36, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, mis hermanos. El pecado esclaviza. No hay nada más opresivo que el pecado. Esos estados de ansiedad que la gente no se puede refrenar. No sé si han visto videos videos de gente que toman en la calle y que de la nada empiezan a ataques de ira terribles, que se bajan del auto y se pelean con el otro conductor porque nada más se le atravesó, y empiezan unos arranques de ira que a veces terminan en verdaderas tragedias. Videos de donde el que se bajó lo terminan empujando y cayó al piso, o lo terminan atropellando, o terminan golpeándose, agarrando el carro y dándose de choques unos a otros, porque el pecado esclaviza, o sea, no tienen conciencia y la mente se les entenebrece, la mente se enceguecen y van con todo. Igual pasa con el alcoholismo, con la drogadicción. La persona está delante de la droga, sabe que hace daño, con el famoso alcohólico sabe que le va a hacer una cruda espantosa, pero siempre el primer paso, pues al cabo tantito, no pasa nada, fue la primera, la segunda, y resulta de que se tomó 2 o 3 días, y si se fijan, o sea, no tuvo control, es esclavo de ese pecado, mis hermanos. Pero fíjense lo que dice el pasaje. Yo no quiero exaltar el pecado, sino lo que yo quiero exaltar es de que si el Hijo os libertare, si Dios llega a nuestra vida, verdaderamente seremos libres. Y ya somos libres, mis hermanos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien terrible, mis hermanos, en San Juan, primera de Juan, capítulo 3, 8 y 10, anótenlo, yo se los voy a leer. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea que si practicamos el pecado, nos hacemos del lado no estamos del lado de Dios, mis hermanos, nos hacemos del lado del diablo, y es nuestro camarada, es nuestro amiguis. Así como decía mi hermano cuando pecó Eva, pues hicieron muy amiguitos, y a causa de que le hizo caso al diablo, pues pecó. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, 1 Juan 3:8, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mis hermanos, no somos impecables.
pero no es un hábito en nosotros estar pecando. No es un hábito en nosotros agarrar el sábado y tomarnos unas jarras de vino, de emborracharnos con vino. El pecado es emborracharse. No tenemos esa práctica, mis hermanos. No somos impecables, podemos caer en pecado, pero no debemos estarlo practicando, porque si lo practicamos, estamos del lado del diablo. Es lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, Jesucristo, permanece en él y no puede pecar, porque somos nacidos de Dios. Y fíjense, algo terrible del pecado, mis hermanos, nos hace enemigos de Dios. Santiago 4, sí hay que leerlo, mis hermanos, Santiago capítulo 4, porque cuando estamos en el pecado dice, lo que decíamos, el que hace pecado es del diablo, nos estamos haciendo aliados, nos estamos haciendo del lado de Satanás, por eso es lo que dice, creamos una enemistad contra Dios. Santiago 4, versículo 4, dice así la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, me refiero al mundo, a la mundanalidad, actuar pecaminosamente. Porque muchos dicen, no, pues ya no voy a ver películas, ya no voy a ver al cine. No. Nos referimos a actitudes pecaminosas. Se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, mis hermanos. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La presencia de Dios está dentro de nosotros y ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos anhela, quiere que agrademos a Dios, no que agrademos al mundo, sino que agrademos a Dios. Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, Él resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y fíjense lo que dice, someteos, busquemos las cosas de Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios. Y fíjense qué bonito es esto. Si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Ay, es que Dios está muy lejos de mí, mi hermano. Fíjese que me ha ido muy mal. No llore, mi hermano, no sea víctima. Acérquese a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Él se acercará a nosotros. Y sí es cierto, mis hermanos, cuando leemos la palabra parece que parece que está todo complicado, mis hermanos. Pero nos acercamos a Dios y a su palabra, oramos y esa sensación de paz, esa tranquilidad, porque si nos acercamos a Dios, Él se acercó a nosotros y lo manifiesta con paz. Cuando leemos, cuando oramos, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, el pecado es terrible, al grado tal de que Dios está airado con el pecador, con el impío todos los días, como lo dice el Salmo 7. Pero aquí esta es la buena noticia, mis hermanos. Este es el Evangelio, por eso es buena noticia, que Dios nos ha dado el perdón por medio de la muerte de Jesucristo. Él pagó nuestros pecados en nuestro lugar. El castigo que merecían nuestros pecados, Cristo lo pagó en la cruz y ahora nosotros ya no tenemos ninguna deuda. Les voy a dar un pequeño ejemplo, mis hermanos. Lo escuché de una predicación de un hermano en internet, pero se me hizo muy, muy padre. Yo creo que todos pagamos, no todos pagan impuestos y se tienen que pagar impuestos a Hacienda. Hacienda exige que paguemos impuestos. Y generalmente, si uno no paga los impuestos, pues el gobierno no nos va a perdonar. Hay dos cosas que no nos vamos a librar, mis hermanos, de pagar impuestos y de la muerte. Aquí lo interesante es de que si hay una deuda, el gobierno Hacienda te empieza a mandar papeles de que, oye, ponte a cuentas, porque si no, vamos a actuar legalmente contra ti. ¿Qué es lo que pasa si una persona no paga su deuda? Pues lo que va a pasar es de que le pueden embargar las cuentas, le pueden quitar cosas de su casa o lo pueden hasta encarcelar. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos un gran abogado que hizo que esa deuda se hiciera ceros.
nosotros ya no tenemos más deudas. Lo único que tenemos que hacer es presentar nuestra declaración para que nuestro saldo siempre salga a favor. La deuda ya está pagada, mis hermanos. No tenemos que hacer nada. Nuestro Señor Jesús pagó la deuda que nosotros debíamos. Oye, si debes 1,000 pesos y te dicen, ya no debes nada, ay, pues hasta brinco de gusto. Me alegro, me gozo, porque ya no debo nada. Nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Dice al Señor, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de la Señor tiempos de refrigerio. Para apropiarnos, mis hermanos, de ese perdón, simplemente hay que arrepentirnos, quitar la mirada del pecado y ponerla, ¿en dónde, mis hermanos? En Jesucristo. Poner nuestros ojos en Jesús y caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso significa arrepentimiento, dar un giro, quitar la vista de donde la teníamos para ponerla en nuestro Dios. Dios quita nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, haciéndonos sensible a su voz, y Jesús pagó con su vida el precio de nuestra liberación. Vamos a buscar Colosenses 1, 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad o de la autoridad o de la esclavitud que provocaban las tinieblas. ¿Y qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Sí se acuerdan de lo que significa la palabra redención? Redención es un pago por nuestro perdón. Cristo hizo un pago, éramos esclavos y Él pagó, dice, yo escojo a este, ya pagué el precio, libérenlo. Eso es redención, mis hermanos, por su sangre y perdón de pecados, trasladándonos del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados de la esclavitud de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Desde el principio, fíjense, mis hermanos, aquí habla, ya entramos a lo del reino. Éramos esclavos del reino de Satanás y ahora estamos en el reino que dice, mis hermanos, hemos sido trasladados. ¿A dónde, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra? Al reino de su amado Hijo. En el principio la intención de Dios era gobernar la creación por medio de Adán. Cuando Jesús dio sus primeros mensajes era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios por medio de Jesús trae el reino de Dios a la tierra. Y de hecho, mis hermanos, menciona la palabra reino en el Nuevo Testamento más de 100 veces. Y personalmente Cristo menciona la palabra reino más de 90 veces. Nosotros somos un pueblo comprados por el sacrificio en la cruz y hemos sido trasladados al reino de Jesús. Entonces, si estamos en un reino, ¿quién es nuestro rey? Jesucristo es nuestro rey. ¿Qué idea tienen ustedes, mis hermanos, de este reino? ¿Qué idea tienen de este reino? A veces pensamos que el reino de Dios va a ser para cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero no, mis hermanos. El reino de Dios empezó cuando Cristo lo empezó a predicar al deseo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue profetizado, mis hermanos, que ese reino y que ese rey vendría. Se le prometió a Abraham, lo hemos visto en nuestras pláticas. Fue prometido al rey David. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16. Esto está bien interesante. Bueno, Mateo 1. Fue prometido en el pasado y esta promesa se cumple en Jesucristo. Mateo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, que dice, hijo de David e hijo de Abraham. O sea, no es casual que mencione a David y que mencione a Abraham,
porque Dios les prometió a él que iba a enviar un rey de la descendencia de ellos. Y aquí se está cumpliendo esa profecía. Ahora vamos, si leemos uno por uno del versículo 2, va de que Nazón engendró a Booz, y bueno, toda la genealogía. Pero en el versículo 16, ya que es al final, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí se acuerdan que Cristo es lo mismo que Mesías? La promesa del Mesías aquí se cumple, mis hermanos. Las promesas dadas a Abraham y dadas a David se cumplen en este pasaje, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías o el Cristo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo, se cumplió una profecía en el pasado, y cuando llega Jesús empieza el reino de Dios, o sea, ya empieza ahora sí la manifestación del reino de Dios. Cristo asciende a los cielos y a nosotros, mis hermanos, nos deja la comisión de seguir expandiendo ese reino, al grado tal que la palabra dice que somos embajadores de Cristo. Pertenecemos ya a ese reino ya está vigente. Está, si recuerdan, mis hermanos, el Padre Nuestro, cuando oramos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, mis hermanos. Dios ya está gobernando, nada más falta que la conclusión que el reino se afirme en su segunda venida, o sea, la afirmación del reino, pero Jesucristo ya está gobernando, al grado tal que Cristo ya fue coronado rey, y nosotros tenemos la comisión de seguir expandiendo ese reino, de darlo a conocer a las personas. Cristo es rey, Cristo está reinando, Cristo quiere ser tu Señor, Cristo quiere ser tu Salvador, Cristo quiere que salgas del reino de las tinieblas y estés en su reino. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Y miren, mis hermanos, este pasaje a mí me gusta mucho cuando Cristo es coronado. Salmo 24. Esto es maravilloso. Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y ahora estamos en su reino, en el reino de los cielos. Y Jesucristo, Él es nuestro Rey. Salmo 24 dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él gobierna, Él es dueño de todo, el mundo y los que Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esto, el versículo 7, brincamos al versículo 7, es cuando Cristo, ya ven que Cristo murió, resucitó y asciende a los cielos. Y este salmo profetiza precisamente la entrada de Jesús. Entra como un hombre, como nosotros, un hombre de carne y hueso entra al cielo. Dice, alzaos, versículo 7, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Imagínense los ángeles. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria. Es Jesucristo, es que entrando al cielo. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, Jesucristo de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Jesucristo ya está reinando en el cielo, mis hermanos. Jesucristo ya está coronado como Rey. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sí recuerdan cuando con Pilatos que le dice, oye, pues ¿acaso tú eres rey? O sea, aquí pues dicen que tú eres rey. No, dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, pues o sea, mis seguidores vendrían y pelearían por mí. El reino de Jesucristo es espiritual en este momento y su conclusión va a llegar en su segunda venida para cuando reine ahora sí aquí en la tierra. Ahora, mis hermanos, también es nuestro legislador. ¿Qué es esto de legislador? Dios es nuestro legislador.
¿Qué hacen los legisladores? Pues dan leyes, son los que dan las leyes. Obviamente, si Dios da leyes, mis hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Si nuestro rey da una ley, ¿nosotros qué debemos hacer? Obedecer, debemos cumplir esas leyes, pero parece que es algo difícil, parece que es complicado, parece que, ay no, qué ley difícil, o sea, como que parece imposible hacerlo. Miren, mis hermanos, en el concepto de religión, en la religión el hombre tiene que hacer cosas para agradar a Dios, pero en el cristianismo es diferente. Nosotros necesitamos creer, arrepentirnos y ahora sí que creer en el Evangelio. No tenemos que peregrinar en algún lado para ganar el favor de Dios, no tenemos que latigarnos, no tenemos que cumplir nada para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya ganó ese favor para nosotros en la cruz del Calvario. Yo digo, parece que cumplir la ley es pesado, pero ese es un engaño de Satanás. Vamos a Génesis capítulo 2. Cuando Adán y Eva en el huerto, Dios dio un mandato. Génesis 2, versículo 16, y de ahí vamos a pasar a Génesis 3. ¿Por qué debemos obedecer la ley de Dios? ¿Por qué parece pesado? Porque ese es el engaño de Satanás. Génesis 2, versículo 16 en adelante. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice así la palabra de Dios. Fíjense. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. O sea, de todo. O sea, había miles de árboles, guayabas, manzanas, mandarinas, o sea, había de todos los árboles ahí. Pero, ¿qué es lo que le dice? Más de todo árbol puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, ¿qué está diciendo aquí Dios? Que de todo árbol podrás comer, excepto uno. Nada más de uno, no solo de ese uno no puedes comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fíjense cómo fue el engaño de Satanás, la versión de Satanás. Génesis capítulo 3, Génesis 3, versículo 3 en adelante. ¿Pero qué dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, con que Dios os ha dicho, no comáis, ¿qué dice? De todo árbol del huerto. ¿Sí se fijan cómo es mentiroso? Dios les había dicho, de todo árbol podáis comer. Llega Satanás y dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, versículo 2, 3.1, ¿verdad? ¿Sí lo encontraron? 3.1, perdón. Ahora versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, volviendo, o sea, esa es la estrategia de Satanás, la mentira. Entonces dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojos de higuera y se hicieron delantales. Si se fijan, la mentira aquí de Satanás es hacerte creer que es difícil. De todo árbol, con que Dios has dicho que no puedes comer de todo árbol. Si se fijan la mentira de que es difícil obedecer. Él ataca por medio de pensamientos. Ay, qué difícil es guardar tu vida sexual con tu esposa. Ay, búscate otra. O sea, son los dardos que lanza el enemigo. Y trata de hacernos que nos rebelemos a los mandamientos de Dios. Generalmente, mis hermanos, el satanismo
Uno piensa que el satanismo se dedican a adorar al diablo. No, mis hermanos. El satanismo es adorarse a sí mismo, autoexaltarse, al grado tal que la única ley que tienen ellos es: haz lo que quieras. Cumple tus deseos egoístas, disfruta la vida, haz lo que a ti te gusta, vive sin ley, vive egoístamente, nada más vive para ti, primero tú, luego tú, y al final tú y los demás que se aguanten. Esa es la mentira de Satanás. Pero, mis hermanos, una persona cuando no quiere obedecer la palabra de Dios está viviendo en anonía, está viviendo en pecado, está viviendo sin obedecer la ley de Dios, mis hermanos. Cuando decimos, venga tu reino, mis hermanos, estamos diciendo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero obedecer tu ley. Y de hecho, mis hermanos, esa es la lucha que vivimos los cristianos cada día. ¿Sí recuerdan los dos grandes mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Qué difícil es. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde la mañana que nos levantamos, esa es la verdadera lucha. Que nos levantamos, Señor, ¿qué hago? Leer tu palabra, cerrar mis ojos y orar, o abrir el internet y empezar a checar las noticias. Si se fijan, es difícil, mis hermanos, esa es la verdadera lucha. Yo como predicador, mis hermanos, a causa del pecado, yo no les puedo decir, amen a Dios sobre todas las cosas, ámenlo, porque yo soy pecador, mis hermanos, yo también estoy en esa lucha. Todos los que predicamos estamos en esa lucha y tenemos que hacer ese esfuerzo, mis hermanos, de amar a Dios sobre todas las cosas, de obedecer sus leyes cada día. Cuando decimos, venga tu reino, mis hermanos, es sacar del centro mis deleites, mi egoísmo, y poder amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso viene en Mateo 6, 32 al 34. Mateo 16, este sí hay que buscarlo, mis hermanos. Mateo 24, 16, versículo 24 en adelante, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, nosotros somos discípulos de nuestro Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres ser seguidor de Cristo, si tú quieres decir que Jesús es tu Rey, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Ahí viene hasta el 27, perdón. Pero este pasaje, mis hermanos, de Mateo 16 fue puesto en la tumba de Elvis Presley, el cantante. Él, su papá era cristiano y él empezó a cantar en iglesias cristianas, pero pudo más la fama del mundo, pudo más la riqueza, pudo más la gloria de los hombres, que es triste. Usted pone en internet buscar los cantos cristianos de Elvis Presley y se impacta. A mí me conmueve y digo, ¿cómo este hombre con esta voz, con estos cantos tan hermosos pudo haberse perdido? ¿Cómo fue de que no entró al reino de los cielos y fue esclavo de Satanás porque murió en el alcoholismo? O sea, hay escenas bien tristes, cómo murió este hombre, al grado tal que su padre puso este versículo, de que le sirve al hombre ganar la mitad del mundo, sin embargo que su alma se pierda. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso Dios nos dice, más primero buscad el reino de Dios y su justicia. Y obedecer a Dios no es pesado, mis hermanos. Es un deleite. ¿A poco te pones triste por pecar? Bueno, lo digo por mí. A veces sí. Es que, válgame la expresión, sí es deleitoso. O sea, puede resultar deleitoso el pecado, mis hermanos. Pero, o sea, si sufres por eso, si lo ves como una carga, hay que revisar, algo está mal en nuestra vida.
porque mis hermanos, no hay nada más deleitoso que obedecer a Dios. Mateo 11, venid a mí, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Yo os haré descansar, versículo 29 de Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque, ¿qué dice? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque estar en el reino de Cristo, mis hermanos, el que lleva nuestras cargas es Jesucristo. Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Vamos a poder vencer el pecado, vamos a poder vencer la maldad, vamos a ser transformados, vamos a ser renovados, porque Cristo está con nosotros, mis hermanos. Salmo 23, el gobierno de Dios es como el Salmo 23, yo creo que muchos lo saben de memoria. El Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuchen esto, confortará mi alma. Hermoso, me guiará. Andar en el reino de Cristo, somos guiados por Él, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No es por lo que yo haga, no es por el esfuerzo, no es por por la lucha que yo haga, Él va a hacer eso por amor a su nombre. Por amor a su nombre me guiará por sendas de justicia, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esto último es hermoso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa ¿de quién? De mi Dios Jehová moraré por largos días. Si se fijan, obedecer a Dios no es como los gobiernos, tenemos el concepto, o como los trabajos de que, no, pues ya te ordenó el jefe, pues tienes que hacerlo y andas sufriendo. No, aquí el reino de Dios es como Dios nos va guiando como un pastor de ovejas. No en vano, Dios escogió a David como rey. ¿Y David qué oficio tenía? Era pastor de ovejas. La guianza es con amor, con dulzura, como un pastor cuida a sus ovejas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El poder obedecer a nuestro Dios en la vida práctica, cuando Dios ordena amarnos unos a los otros, no debe ser una carga. Cuando Dios nos dice orad sin cesar, no nos debe pesar. Cuando dice escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando el Señor dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no nos debe pesar. Y quitar la vista de los celulares, quitar la vista de lo que no es nuestro Dios y poner la vista en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más deleitoso que obedecer a nuestro Dios. Y por último, mis hermanos, además de que Dios es nuestro legislador, nuestro rey, y que Él nos salvará, Él como gobernante, como Mesías rey, también va a ser juez. A causa de que Él ha dado estas leyes, mis hermanos, Él va a juzgar. El credo, mis hermanos, el credo niceno, el que nos enseñan en la Iglesia Católica, ¿cuántos provienen de nuestro contexto católico? Yo creo muchos venimos del contexto católico. Se nos enseña el credo, aunque católico es universal, es para toda la Iglesia de Dios, más bien nos lo enseñan en la Iglesia romanista, hay que hacer la aclaración. Pero ese credo es católico porque es universal, es para todos los creyentes, para todos los que creemos en Jesús, en esa iglesia invisible, porque hay una iglesia visible y una iglesia invisible, para todos los creyentes que Dios ha escogido. Fíjense lo que dice en la parte de que creo en un solo Señor Jesucristo, se los voy a leer. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y por nuestra causa, que dice, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo, que es lo que decíamos, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar
Hay varios que se los aprendieron re bien en el catecismo, ¿eh? No, pues es que de hecho no nos daban la comunión si no nos lo aprendíamos de memoria. Para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Dios va a venir a juzgar a vivos y muertos. Está sentado a la derecha del Padre y Él vendrá a juzgar. Y Él tiene derecho a juzgar, mis hermanos. Él nos va a juzgar. En los libritos que nos regalaron de la Confesión Bautista, unos libritos que dicen la Confesión Bautista de Fe de 1689, hay un capítulo entero, que es el capítulo 32, y lo pueden revisar posteriormente, que habla del juicio de Dios. También se los voy a leer. Dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Juan 5:28, mis hermanos. Ese sí es importante que lo leamos. Juan 5:28. 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es en su segunda venida. Los que estemos muertos, los que estemos vivos seremos transformados, y los muertos resucitarán porque escucharán su voz. Los que hicieron lo bueno, que dice, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección, ¿qué dice? De condenación, mis hermanos. Qué terrible. Qué terrible. O sea, Dios va a juzgar los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Les sigo leyendo lo que dice este pasaje. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino también todas las personas que han vivido en la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del Mesías. Apocalipsis 20, búsquenlo, también lo vamos a leer, mis hermanos. Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en ese trono? Jesucristo. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Mis hermanos, la buena noticia, que si usted ha creído que Cristo perdonó sus pecados, su nombre está anotado en el libro de la vida. Si su nombre no está anotado en el libro de la vida cuando se dé ese juicio, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser buscados otros libros, que son los libros de las obras. ¿Sí? En el versículo 13 dice: y el mar entregó a los muertos y a los que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si nuestro nombre está en el libro de la vida, mis hermanos, válgame la expresión, ya lo hicimos. Ya fuimos justificados. Pero si nuestro nombre no está en el libro de la vida, va a estar en el libro de las obras. Entonces van a salir las obras. ¿Y cómo creen, mis hermanos? La balanza va a salir en contra. Lo que decíamos de Hacienda, el saldo va a salir en contra. Y va a venir la condenación. Y es lo que dice: unos van para vida eterna, pero esos, mis hermanos, nuestras obras, no hay obra que alcance para ser justificados más que la obra de Jesucristo, y que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Porque de lo contrario, si nada más van a ser tomadas nuestras obras, mis hermanos, son insuficientes para alcanzar la gloria de Dios. Mateo 12, escúchenlo, 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ya por último, para terminar de este tema del juicio, el propósito de Dios a establecer este día de juicio, sí se los tengo que leer porque es algo que ya está establecido en nuestra doctrina: manifestar la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos. Dios va a manifestar su misericordia
en los escogidos al salvarlos. Y la otra, la de su justicia en la condenación externa de los reprobos que son malvados y desobedientes. Unos para vida eterna y otros para eterna condenación lejos del Señor. Dios es nuestro juez, mis hermanos. Qué cosa terrible es de que fuera, cuando decimos que es nuestro juez, es que lo tenemos a nuestro favor, mis hermanos. No es para que se preocupen, está de nuestro lado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo está de nuestro lado. Preocúpense, mis hermanos, a los cuales no pueden decir Dios es mi Rey, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador. ¿Sí recuerdan el pasaje que habíamos leído al principio de Isaías 33, 32? Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro Rey y Él mismo nos salvará. Vamos a leer Isaías 37. Si se acuerdan que ese texto se dio en el contexto de que Ezequías había sido invadido por los asirios. El reino de Judá estaba siendo invadido y no nada más estaba siendo invadido, la ciudad de Jerusalén estaba siendo sitiada. El enemigo estaba fuera de la ciudad listo para atacar y para destruir la ciudad. Y miren, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a Dios de nuestro lado? Isaías 37, versículo 33 en adelante, dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, que dice, no entrará a esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Sí vamos todos parejos, mis hermanos? Por el camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad, ¿para qué? Para salvarla. Por amor de sí mismo y por amor de David, mi siervo. Versículo 36, esto es hermoso. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, que fue e hizo su morada en Nínive, aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisoc, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esrar, Aarón, su hijo. ¿Sí se fijan, mis hermanos? Si tenemos a Dios de nuestro lado, aunque la situación parezca adversa, Dios la transforma y la cambia. Ya para terminar, Romanos 10. La pregunta es: ¿es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Puedes confesarlo con tu boca sin temor? En el tiempo de confesar a Cristo como Rey, en tiempo de los romanos, era muy peligroso, porque los romanos tenían a sus, puede decirse, a sus emperadores como si fueran dioses. Y el declarar que Jesucristo era el Señor, que era Rey, era echarse en contra a todo el gobierno romano. Era algo peligroso. Romanos 10:9. Ya para terminar, mis hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Es Jesús tu Rey y tu Señor? Puedes confesar que Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor. Puedes hacerlo con todo mundo. Lo puedes confesar en tu trabajo, lo puedes confesar en tu escuela, lo puedes confesar con tus amigos. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice: porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces recordemos, Jesús es
Jesús es nuestro juez. Jesús es nuestro legislador. Jesús es nuestro Rey y Él mismo, era profecía, nos salvará, ya nos salvó. Y Él es nuestro Señor. Así que confesemos que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Que sea de bendición a nuestras vidas, Padre. Que nos deleitemos porque tenemos el mejor Rey, el mejor gobernante en nuestras vidas. Que nos ayudes cada día a obedecer tu palabra, Señor, a obedecer tus mandamientos, porque no son gravosos, porque no son pesados. Que nos deleitemos, Señor, el poder estar en tu presencia, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, Señor, y tú ya juzgaste nuestros pecados y nuestro saldo ha sido favor, al grado tal de que ninguna condenación hay para nosotros. Gracias, Señor, porque somos libres, porque nos has libertado del reino de las tinieblas y ahora vivimos en tu reino, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y somos embajadores de Cristo para testificar a aquellos que no te conocen de que hay un buen Rey, que hay un buen Señor que quiere perdonar sus pecados, que los quiere trasladar de las tinieblas a su luz admirable. Bendice a este pueblo, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada uno de mis hermanos para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.